Vamos a grabar y listo. Bien, entonces nos quedamos en duodeno. El duodeno se va a encargar de secretar el ion bicarbonato para contrarrestar la acidez o el pH ácido de 1 o 2 que tiene el estómago. ¿Para qué? Para que las siguientes porciones que no tienen como tal un revestimiento antiácido, pues no se lesionen. Si cuando el ácido llega a un punto de equilibrio negativo, pues evidentemente, bueno, positivo para este y negativo para el intestino, pues va a haber lesiones y se les van a formar úlceras o gastritis o cualquier cosa, ¿sí? Pero ya es patología. Entonces es necesario que haya una producción regulada y ahí entran las células del SNET que van a estar regulando todas estas secreciones para que no haya lesiones y para que haya una buena digestión, que es lo mejor, es la función de estas. Muy bien. Entonces ya estábamos viendo que tenemos vellosidades, ¿no? Aquí está una vellosidad, aquí está otra vellosidad, otra vellosidad. Ahora, en el fondo de estas vellosidades, y aquí termina la vellosidad, ahí está la cripta del Lieberkühn, ¿sí? Es como tal la cripta una glándula, acuérdense de eso. Glándula es igual a cripta del Lieberkühn. Entonces son protrusiones, evaginaciones del epitelio hacia la lámina propia y que van a ampliar un poco la superficie de absorción también. Estas criptas de Lieberkühn van a estar dispersas en todo el intestino delgado y también en el colon. Sí, de hecho, en algunos libros lo mencionan como la morfología de margaritas en la lámina propia y pues son criptas de Lieberkühn. Sí, son como todavía una glándula de la glándula. Ahí sí podemos llamarlo cripta de Lieberkühn. Aquí pues sería glándula de Lieberkühn. En varios libros lo mencionan como glándulas de Lieberkühn. Bien. Ubicándonos debajo de la lámina propia, donde abundan fibroblastos, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, vamos a tener a la muscular de la mucosa. Recuerden que la muscular de la mucosa nos va a ser el parteaguas para poder diferenciar dónde empieza mucosa y submucosa y de ahí identificar las estructuras. Entonces, esto ya lo vimos. Células de Paneth, caliciformes, la. Bien, esto es lo importante que no abarcamos con ustedes, pero es importantísimo que sepan, porque pues en algún momento les van a preguntar y pues no estaría mal que se lo supieran. En el duodeno ya vimos que van a estar en la submucosa glándulas de Brunner. En el yeyuno no va a haber glándulas ni pues otras estructuras añadidas. Y en el ilion va a haber placas de Peyer. Así que ahí está su diferenciación. En el duodeno, glándulas de Brunner en submucosa. En el ilion va a haber placas de Peyer que abarcan la mucosa. Y en el ayuno no va a haber nada. ¿Sí? En submucosa. Estamos hablando de estructuras en submucosa y mucosa. Bien, eso es la única diferencia. Después ahí, pues todavía hay algunos libros como el Gardner que hace la diferenciación entre las vellosidades, que las del duodeno son más altas y las del ilion son todavía más altas y las del ayuno están intermedias. Sí, las más pequeñas son las del duodeno y las del ilion son enormes. Y de hecho lo tenemos, creo que les puse una imagen de eso o luego las vamos a ver. Bien. Noten que ahorita estamos abarcando solo mucosa y submucosa, ¿eh? No hemos hablado todavía de la muscular externa. En el colon tenemos una morfología diferente, porque ahí solamente tenemos la función de absorber agua y electrolitos. Por lo tanto, la mayor parte de las células que se encuentran aquí son enterocitos y células caliciformes. ¿Para qué? Para tratar de igualar las concentraciones osmolares y haya una mejor absorción. Bien, esto es lo importante. No hay vellosidades. Acuérdense de eso. Ya se los había mencionado hace rato en estómago. En colon no hay vellosidades. El único lugar donde vamos a tener vellosidades van a ser en el intestino delgado. Sí, en las 3 porciones. Ahora, algunos libros mencionan que no hay células de Paneth en el colon, pero también nuevas investigaciones, nuevos artículos han publicado que sí existen células de Paneth en el colon, pero que son poblaciones mínimas y condicionadas. ¿Por qué? Porque los estudiaron en personas que estaban expuestas ¿cómo se les llama? A radiación, a inmunoterapia, ¿sí? Por causas de cáncer. Y pues estudiaron el microbioma del intestino y notaron que empezaban a proliferar diferentes células
poblaciones celulares debido a que se necesitaban células, pues, en ese momento, ¿no? Normalmente no hay células de Paneth que secretan lisozima, pero pues en estados patológicos pueden llegar a proliferar. Recuerden que hay células regenerativas y que se pueden diferenciar a cualquier otra si tienen los estímulos apropiados. Entonces, pues, normalmente no hay células de Paneth, así que acuérdense de eso, pero sí es posible que haya. Ahora, algo que no menciona aquí y que es importante, importantísimo de colon, intestino grueso, es que hay abundante cantidad de células caliciformes. Si en el intestino delgado había alguna que otra célula caliciforme, como acá, una que otra por allí, en el colon prácticamente todas las células que están ahí formaditas van a ser células caliciformes. No les puse una imagen, ahorita la vamos a ver, pero se complementa mucho con eso. En la muscular externa, como les mencionaba, en la capa longitudinal externa va a haber tenias, o sea que la muscular externa va a estar conglomerada solamente en una sección a manera de gusanito y lo vamos a ver ahí como una sección circular externa de la muscular. Y todavía está recubierta por serosa. Bien, en el conducto anal pues ya vamos a ver un epitelio pues diferente, ya les mencionaba que es uno de conducción, o sea, estratificado y que también tiene glándulas. Sí, aquí sí que podrían llegar a confundirse, pues, pero no, realmente no lo vimos. Y en el apéndice, este, aquí sí hay cosas importantes y la más importante o que realza y que les está gritando desde aquí son los folículos linfoideos, que no es otra cosa que centros germinales de linfocitos, tanto B como T, que están ahí en poblaciones inmaduras y que después se van a estar, pues literalmente van a estar madurando, o sea, van de inmaduras van a maduras. Y aquí las zonas más claras, que son el centro germinativo, pues tienen las células indiferenciadas. Una vez que estas ya pues se diferenciaron en su fenotipo con un cluster differentiation, pues ya va a haber o poblaciones de linfocitos B o poblaciones de linfocitos T, pero con hematoxina y eosina, pues no vamos a poder decidir o describir si son linfocitos B o T. Ahí necesitamos técnicas de inmunohistoquímica, CD6, CD17, CD11, respectivamente, para linfocitos T y B. Bien. Pero pues es lo único importante. ¿Qué otra cosa va a haber? Aquí los folículos linfoideos, a diferencia de las placas de Peyer, van a ser ligeramente más grandes. ¿Sí? Grandes en cuanto a tamaño y profundidad, porque van a abarcar la lámina propia y parte de la submucosa. Van a ver que en esas zonas van a invadir incluso a la muscular de la mucosa y la van a dejar prácticamente invisible. Entonces, a diferencia de las placas de Peyer, que son casi exclusivas de mucosa, de lámina propia, los folículos linfoideos sí llegan hasta la submucosa. Y la muscular externa, pues no varía tanto, ahí ya es una continua, no hay como tal tenias, es una, pues podríamos decir incluso que que el apéndice es una tenia solita. Entonces, pues la muscular externa se va a conformar de una circular interna y una longitudinal externa, pero pues no tan gruesas. Y en su serosa, pues respectivamente ya ahí va a estar contenida en una serosa. Bien, el epitelio va a continuar con el mismo del colon, con abundantes células caliciformes, pero también va a haber células semi, al igual que en el ilion. ¿Sí? Son células que tienen capacidades de formar anticuerpos y que están en la superficie del epitelio. ¿Sí? Son células aplanaditas que están en esta zona, arriba de los folículos linfoideos. Por eso es que no se ven cilíndricas, a diferencia de estas zonas. Muy bien. Creo que con esto terminamos la parte de revisión teórica. Vamos a verlas ahora sí, lo que les compete a ustedes. Y pues vamos a ocupar la presentación que diseñé yo. La que nosotros, o bueno, la que les compartimos la última vez, no me acuerdo, es la que hicimos entre el departamento. Pero pues los compañeros pues ocupan imágenes de los libros. En mi caso pues no me gusta ocupar las imágenes de los libros porque pues están muy bonitas, están demasiado bonitas. Y pues evidentemente en la práctica no vamos a tener tal nivel de belleza. Así que, a ver, déjenme un momentito y se las comparto. Igual vamos a ir reconociendo, ¿no?, las partes para que no se vayan perdiendo y reconozcan las estructuras clave. Bien, vamos a pasar. Se está abriendo.
Bueno, ¿hasta aquí alguna duda en lo que abre esto? No, ninguna, todo bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar a que cargue y empezamos. No nos vamos a tardar mucho con esto. Bien. Bueno, con esta presentación me gusta iniciar porque pues, les explico todo prácticamente. El tubo digestivo es una pequeña introducción o un resumen que les va a ayudar después para todo. Y siempre es importante que se los mencione. Bien. Bien. Aquí tenemos como siempre las definiciones. Es el aparato encargado de suministrar los nutrimentos para el metabolismo celular. Responde a demandas alimentarias, o sea que hay regulación tanto central como periférica, incluso tiene su propio sistema nervioso y es un órgano hueco de aproximadamente 10 metros de longitud. Sí, puede ir variando a más o menos. Y como vimos, va a tener compartimientos que se basan en la cavidad oral, en las zonas de conducción que son el esófago y el ano o recto, y como tal el compartimento digestivo, que son los intestinos y el estómago. Además de estos compartimientos también hay glándulas anexas, como lo son el hígado y el páncreas. Bien. Y ahí sin tomar en cuenta también las glándulas salivales que inician como tal la digestión desde la salivación, incluso desde que ven los alimentos y los huelen, ya empieza la digestión porque se empieza a secretar todo. Bien. Y la otra parte son las capas funcionales que ya estudiamos. Bien. Este es el esquema que les va a salvar la vida para reconocer las partes. Sí, se los dejé. Está disponible ahí en la página de Elysium para que ustedes lo puedan descargar. Y si no, pues aquí les dejo el video, le dan captura y ya quedó. Bien. Ahora, chequen lo importante, lo que les mencionaba. A partir de la muscular de la mucosa que tenemos en la parte de en medio, va a haber estructuras importantes, importantísimas, y les van a hacer el diagnóstico prácticamente. Y desde aquí vamos a comenzar. La primera parte para hacer el diagnóstico es reconocer a la muscular de la mucosa. La segunda es reconocer las estructuras de la submucosa. Y la tercera es reconocer a la mucosa. Bien, el muscular de la mucosa solamente es encontrar la ubicación. Una vez encontrada la ubicación, vamos a poder decidir si estamos en mucosa o submucosa. Ahora, en submucosa vamos a buscar primero que haya glándulas. En segundo lugar, vamos a buscar formaciones linfoideas. Y pues como tal es todo. En la mucosa vamos a encontrar al epitelio. Y por último vamos a encontrar también si hay glándulas o estructuras añadidas. Cualquier cosa característica. Glándulas o estructuras añadidas. Ahora también importantísimo la morfología de la mucosa. ¿Sí? Si hay vellosidades, si hay, ¿qué les había mencionado? Las válvulas. Y la conformación de estas, si hay criptas también. Es lo más importante. Ahora pues vamos a ir desglosándolas. Bien, ubicando la muscular de la mucosa, que aquí está, vamos a buscar ahora las glándulas. Los únicos lugares de los que vimos donde va a haber glándulas va a ser el esófago y el duodeno. ¿Sí? Únicos lugares donde va a haber glándulas. Después, formaciones linfoideas. Los únicos lugares donde hay formaciones linfoideas son el íleon y el apéndice.
que por descarte en nuestro caso solamente sería el apéndice porque ilion no lo vemos. Sí, en el ilion se le llama placas de Peyer y en el apéndice pues los folículos linfoideos. Bien, ahí ya desglosamos las primeras dos características que nos van a ayudar rapidísimo para el diagnóstico. Bien, ahora vámonos a la mucosa. El epitelio. Ya hablábamos de la composición. Morfología del epitelio. Plano estratificado. El único lugar donde va a haber plano estratificado es en el esófago. Así que ubicando la oruga ya saben que estamos en esófago. Bien. Después, el epitelio cilíndrico simple lo vamos a encontrar a partir de estómago, aquí hay uno, bueno, en todo, ¿no? Estómago, intestino delgado y colon. Así que el epitelio solamente es característico en el esófago, que nos va a ayudar. Bien. Bueno, hablábamos de cosas añadidas a la mucosa. Vellosidades únicamente las vamos a encontrar en intestino delgado. ¿Dónde están las vellosidades? Pues son estas las vellosidades. ¿Sí? Y criptas. Ya habíamos visto que las criptas vamos a encontrarlas tanto en intestino delgado, son estas, como en colon. Sí, todavía en colon, esa es una glándula, pero algunas llegan a tener criptas y están en la profundidad. Bien. Válvulas las vamos a encontrar en intestino delgado y a manera de una válvula también podríamos decirlo, hay pliegues en estómago. En el colon no hay válvulas, hay austras. Bien. Y esas son todas las estructuras importantes, morfológicamente hablando y de manera rápida. ¿Sí? Ya vieron que también hay poblaciones celulares y que hay morfologías de glándulas. Ya se acuerdan de las tubulares ramificadas del caso del estómago, de las tubulares simples en el caso de las vellosidades, o sea, de las criptas del Lieberkühn, igual en el colon, y de la ausencia de las vellosidades en las diferentes partes. Ahora vamos a ver lo de las glándulas. En el esófago había glándulas propias en la submucosa. Aquí las pusieron en la mucosa porque también hay en la mucosa, pero hay en la submucosa. Son las glándulas esofágicas propias. ¿Sí? En el duodeno son glándulas de Brunner, ¿sí? Que secretan urogastrona y ion bicarbonato. Y ya, las linfoideas, ya hablamos de las placas de Peyer y los folículos linfoideos. En el epitelio, pues ya esclarecimos prácticamente todo. Así que pues vamos a ver ahora sí la microscopía. Miren, vean la diferencia entre estómago y colon. Son prácticamente iguales, salvo la morfología de las glándulas. Acuérdense, tubulares simples en el caso de colon y tubulares ramificadas en el caso de estómago. ¿Sí? Esto es estómago y esto es colon. Vean todavía las parte de muscular que es la oblicua interna todavía del estómago. Bien. Y noten la importantísima cualidad que es que tengan una mucosa continua, ¿eh? No hay vellosidades. O sea, el epitelio es continuo y hay una evaginación que es una glándula. Igual acá, el epitelio es continuo, o sea, la pared es continua y hay pequeños pocitos que son la salida de la glándula. Igual aquí se les llama criptas gástricas, fositas gástricas. Bien, son continuos y tienen evaginaciones glandulares, o sea, tienen glándulas. En el caso del intestino delgado son vellosidades, ¿sí? Todo esto es una válvula y las vellosidades son estas. Chic, 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 chic. Los tentaculitos que ven ahí son las vellosidades. ¿Sí? ¿Ya vieron que están muchas montañitas por ahí? Bien, esa es la diferencia de una válvula a una vellosidad. La válvula como tal abarca la muscular de la mucosa y a la submucosa. La vellosidad solamente incluye a la mucosa, ¿sí? Con su lámina propia y a partir de la muscular de la mucosa. Bien, vamos a ver. Recuerden la oruguita. ¿Dónde está la oruguita? Únicamente en esófago. Ahí está su preciosa oruguita. ¿Sí? ¿La vieron? Ahí sus manchitas, sus ojitos y por aquí su cabecita. ¿Sí? Ahí está su oruguita. Bien. Fácilmente ahí se dan cuenta que es
esófago. Bien, ahí inmediatamente toda esta sección de acá es lámina propia, está debajo del epitelio, y esta sección de acá es muscular de la mucosa. ¿Ya vieron? Fácilmente reconocimos esófago por la presencia de la oruguita, o sea, del epitelio plano estratificado. Ni siquiera tuvimos que ver a la submucosa donde hay glándulas, pero pues vamos a verla. Ahí está. Aquí está la oruga. Aquí está la lámina propia, perdón, la muscular de la mucosa y submucosa con glándulas, vasos sanguíneos. No vayan a pensar que esto es músculo, estos son vasos sanguíneos enormes. Acuérdense que son arterias y venas grandes. Bien, y aquí ya empieza la muscular externa. Un acercamiento a las glándulas seromucosas del esófago. Y aquí, pues, la muscular externa, pero ya hablamos de estómago. Recuerden que aquí, pues, como tal, no va a haber una diferenciación en la muscular externa. Aquí, el 90 o el 100% de la diferenciación en el tubo digestivo es mucosa y submucosa. Ya vimos el algoritmo que les puse, los 3 pasitos. Fácilmente con eso ya podemos reconocerla. En estómago, recordemos que no había como tal válvulas, pero sí había pliegues. Esto que están viendo hacia acá, que les estoy señalando, es un pliegue, ¿sí? Ay. Todo eso es un pliegue que se compone por submucosa. Todo eso es tejido conjuntivo, denso y irregular, con aquí unos vasos sanguíneos. Ese se conservó muy bonito. Aquí está uno más grande. Inmediatamente el primer paso para reconocerlo es la muscular de la mucosa. Ahí está su muscular de la mucosa. ¿Encontramos en la submucosa alguna formación interesante, glandular, linfoidea? No. Entonces vamos a descartar íleon, apéndice y los 2 lugares donde hay glándulas. Entonces vamos a descartar también esófago y duodeno. Entonces, por descarte nos va a quedar inmediatamente estómago si les ponemos esta sección. Y si no, les ponemos esta sección, la mucosa, van a encontrar inmediatamente aquí las fositas gástricas, ¿sí? Este plieguecito que hay aquí del epitelio son las fositas gástricas. ¿Sí? Todo esto debería estar continuo, pero pues se pierde por la misma, el procesamiento de la muestra. Y ahí tienen pues, su glándula. Aquí no se ve tan bien, vamos a verla en un corte longitudinal más bonito. Aquí su glándula tubular ramificada. ¿Sí? Estas son las 3 secciones que les hablaba. La zona superficial, la zona de las células parietales y de las principales. Noten su diferencia en coloración. Las más pálidas son las principales y las más ligeramente basófilas son estas son parietales y estas son principales. ¿Sí? Las simógenas son las que se ven en la base. Y las superficiales pues son hipocromáticas, ¿sí? Son las de revestimiento. Bien. Esas son las superficiales. Y eso es lo más importante, reconocer la glándula tubular ramificada. Bien, vámonos a la siguiente sección de duodeno. Inmediatamente acuérdense de los 3 pasitos. Encontramos muscular de la mucosa, por aquí sigue la muscular de la mucosa. Y ya está. Primer paso, muscular de la mucosa, listo. Después vamos a la submucosa. Formaciones glandulares, aquí está la formación glandular. Únicos lugares donde había formación glandular, esófago y duodeno. ¿Tenemos el epitelio estratificado de esófago? Por supuesto que no, entonces inmediatamente decimos que es duodeno. Sin leer acá, ¿verdad? Entonces tenemos duodeno por las características que ya mencionamos en el algoritmo. Sí, ni siquiera tuvimos que ver a la muscular externa. Noten eso, importantísimo. Solamente con ver la muscular de la mucosa, encontrarla y ver la submucosa. Ya saben que es duodeno. Y de cerca vamos a ver aquí a las glándulas de Brunner, que son estas piñitas rebanadas que corresponden a las glándulas mucosas de Brunner. Bien, ahí está la muscular externa. Estas zonas paliditas son el plexo de Auerbach. Y hasta el final, esta es la pequeña zona de peritoneo. Bien, aquí tenemos un límite. Esta pequeña zona de aquí es la muscular de la mucosa. Esta es una cripta del Ibercum. Y aquí está el fondo. Estas celulitas rojitas que están en el fondo de la cripta se llaman células de Panet. Ahí está su cripta muscular de la mucosa y inmediatamente las células de la submucosa de las glándulas de Brunner. Aquí se ven mejor las rebanaditas de piña. Ahora sí ya les ven la formita.
Células piramidales con núcleo basal aplanado. Bien. Estas son células musculares en la periferia. Este es el plexo de Auerbach. Esta es una neurona, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan de cómo reconocer neuronas? Pues ahí están sus neuronas. Las células que están en su periferia son equivalentes a oligodendrocitos, son células satélite. Bien, le dan el sustento. Ahí hay más neuronitas del plexo de Auerbach. Bien, por último vamos con colon y apéndice. Ahora, noten aquí que nuestra morfología no es tan característica en el colon. Sí, vamos a al mismo método muscular de la mucosa, no hay glándulas, entonces descartamos esófago y duodeno. Vamos a ver a la mucosa, entonces tenemos aquí algunas que parecen incluso vellosidades, pero noten que está aquí continuo, pero todo esto se despegó. Entonces sería un epitelio continuo. Y por aquí hay algunas glandulitas del Lieberkühn que les mencionaba que son las margaritas típicas de colon. Ahora, esto no nos va a ayudar nada, pero vean, aquí hay una estructura importante que es una austra. ¿Ya vieron? Aquí está el peritoneo y las musculares externas. Y les menciono, las que son de laboratorio, pues no son como tal características, pero para intestino grueso vamos a ocupar por defecto las de apéndice, porque tienen exactamente la misma mucosa. Y observen las células que están allí. Abundante cantidad de células caliciformes. ¿Ya vieron? Todas esas son células caliciformes. Entre ellas, pues descansa la lámina basal. Por aquí, miren, este es un vaso sanguíneo larguito y por ahí eritrocitos que van discurriendo entre la lámina propia. ¿Sí? Tejido conjuntivo laxo. Por aquí debe de estar la muscular de la mucosa. Y noten aquí también las celulitas estas que están aquí transparentes, que parecen lagrimitas que les mencionaba. Miren, aquí está la lagrimita bonita, que son las células del SNED. Y en la parte basal, precisamente, son las células basales o de regeneración. ¿Sí? Son las células acostaditas aquí, las que se van a estar renovando para sustituir a los epitelios. En el caso del colon creo que es hasta de 14 días o 7 días, la verdad no recuerdo, pero es uno de esos dos valores. Bien, en el colon pues tenemos esta morfología cuadrangular con glándulas tubulares simples. Bien, por aquí la muscular de la mucosa. Si nos vamos ahora sí a lo que compete esta imagen que corresponde a apéndice, pues lo que resalta ante nuestros ojos es el folículo linfoideo. Aquí la zona germinal, toda esta zona, el circulito pálido, y luego la corona, donde ya están las células más maduras, y aquí pues las indiferenciadas. Bien, ¿cómo vamos a reconocer el apéndice? Inmediatamente por la presencia de esas estructuras enormes. ¿Ya vieron? Abarca lámina propia. Por aquí está la muscular de la mucosa y abarca submucosa, que son enormes. ¿Sí? Inmediatamente debajo, pues ya el tejido conjuntivo de la submucosa, la muscular externa y los vasos sanguíneos que entran por esa muscular externa, o en este caso por la serosa. Estas pequeñas partes que están aquí son serosa. Bien. Vieron que es fácil una vez que saben el método más directo para diagnosticarlas. Bien, no es tan complicado. Esta es de colon. Noten aquí que las vellosidades se perdieron, o sea, la técnica está terriblemente mal, pero aquí hay algo característico que es una formación linfoidea. ¿Sí? Todas estas patitas que están aquí moraditas, azules, son formaciones linfoideas que se pueden encontrar en cualquier parte del tubo digestivo, tanto en lámina propia como en lámina propia sobre todo. Podemos encontrarlas en las zonas de transición en esófago-estómago, en zonas del estómago, hay por ahí algunas formaciones linfoideas. También, por supuesto, en el ilion, donde son las placas de Peyer, y en todo el tubo digestivo vamos a encontrar zonas linfoideas, pero estas van a ser muy difusas y muy pequeñas, a diferencia pues, de las ya establecidas como folículos linfoideos y placas de Peyer. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Eso sería todo. ¿Podrías mostrarnos cómo identificar las células de Panet? Muy bien, sí. Rapidísimo. Las células de Paneth están en el fondo de la cripta del Lieberkühn y son las más acidófilas, o sea, rosas, incluso tirándole a rojas. ¿Sí? Son las que están en este circulito. En intestino delgado únicamente. Células de Paneth. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Muy bien, chicos.
pues ya va a terminar esta sesión. Igual volvemos a entrar al mismo enlace para contestar sus dudas. ¿Sale?